Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Creo que todos tenemos una idea más o menos clara sobre lo que es la vergüenza, pues seguramente todos la hemos experimentado, no una vez, sino varias veces a lo largo de nuestra vida, desde que teníamos pocos años de vida y empezamos a sentir incomodidad de que alguien nos vea desnudos, como le sucedió a Adán y Eva, conforme está escrito en el libro de Génesis capítulo 3, versos del 7 al 10, que vale la pena recordar. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fin del relato. La vergüenza en este caso está relacionada con la intimidad sexual, pero la vergüenza es una emoción y un sentimiento muy importante de nivel básico que puede relacionarse con muchos otros aspectos y está presente en nuestra estructura de valores para preservar nuestra individualidad y privacidad. La ciencia nos enseña que la vergüenza es la expresión psicológica al miedo y a la humillación. De hecho, pese a lo universal de la vergüenza, hay cosas que pueden avergonzar a unas personas más que a otras, e incluso ciertas personas podrían no sentir vergüenza ante situaciones que para otras podrían ser muy vergonzosas. A estas alturas, creo apropiado indicar lo que dice la ciencia respecto a las áreas del cerebro que están involucradas en la percepción de la vergüenza, dadas sus funciones en el procesamiento de las emociones. Estas son la corteza prefrontal, la amígdala cerebral y una región menos conocida llamada ínsula, que está oculta en la profundidad de la corteza, que no solo participa en la percepción de emociones, sino también en el procesamiento de sensaciones corporales como el dolor y la conciencia de uno mismo. Tengamos siempre en cuenta que pese a los grandes avances en las investigaciones sobre la fisiología del cerebro y la mente humana, lo que hoy se conoce puede ser apenas una pequeña fracción de lo que podría conocerse dentro de unos cuantos años más. E incluso algunos conocimientos actuales podrían ser desechados posteriormente y reemplazados por otros nuevos. Por ello me parece que donde deberíamos centrarnos es en la asociación entre las emociones, los valores que cultivemos y el desarrollo o grado evolutivo de nuestra conciencia, teniendo en cuenta que los dos últimos factores son los que determinan al primero. Ergo, las emociones resultantes son aquellas que podrían identificarse con las zonas y órganos del cerebro antes mencionadas, mientras los valores y la conciencia no tienen localidad, aunque se expresen por medio de la biología, como un software se ejecuta a través de un hardware en un computador. Si esto le parece un poco pesado, le recomiendo con todo respeto que repita esta última parte para mejor comprensión. Ahora bien, la vergüenza es medular en las relaciones humanas, porque tiene que ver con el reconocimiento y discriminación entre el bien y el mal. Pues como dice el libro del profeta Jeremías en su capítulo 31, verso 33, Dios pone su ley en la mente y la escribe en el corazón de su pueblo. También en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol habla de cómo los gentiles que no tienen la ley actúan por naturaleza conforme a ella, y que eso demuestra que la ley está escrita en sus corazones, con su conciencia dando testimonio. Por ello, la vergüenza está estrechamente vinculada con todas nuestras actividades en cualquier escenario que estemos, ya sea dentro de la familia, en nuestro círculo de amistades, en nuestro trabajo, en la calle, en la iglesia y donde usted se imagine. Pues se trata del reconocimiento de que algo que hemos hecho no es correcto,
Y por ello voy a permitirme poner unos pocos ejemplos a fin de aterrizar estos conceptos y no correr el riesgo de quedarnos en simples teorías. Empecemos por algo muy sencillo. Tomemos el caso de un niño de corta edad que ha hecho una travesura. Seguramente sentirá culpabilidad y vergüenza si es descubierto por sus progenitores o en el salón de clase. Y si años más tarde lo descubre su profesora de primaria diciendo frases obscenas o tomando algo ajeno, sentirá esa incomodidad que llamamos vergüenza. Asimismo, si en su vida de adulto es expuesto públicamente que ha cometido actos reñidos con la moral, sentirá vergüenza. Pero aquí entran ciertos requisitos y condiciones para que la vergüenza se produzca. En primer lugar, que el sujeto tenga en su escala de valores identificado el acto como malo o que debilite a su persona y por ello lo sienta vergonzoso. Pues sin que exista esto, no habrá tal cosa. Y aquí voy a poner un ejemplo muy claro para todos. Hace solo unas 4 décadas, en nuestro país la homosexualidad y el transvestismo eran considerados vergonzosos. Y quienes llevaban una vida así lo hacían en secreto, como aún muchos lo hacen, por cierto. Pero cada día es mayor el número de individuos, hombres y mujeres, que como dicen popularmente, salen del closet y la sociedad ya casi no se escandaliza ante los desfiles anuales del día llamado del orgullo gay. Otro ejemplo sería el de los políticos ladrones, que aunque siempre han sido repudiados, antes se cuidaban mucho de ser descubiertos porque la opinión pública llegaba a ficharlos y eso no era bueno. Pero hoy, desgraciadamente, los valores éticos y morales se han desmoronado tanto que mucha gente toma sus latrocinios como algo normal, entre comillas, con tal de que hagan obras. O como escuché un día de boca de cierta mujer, algo que jamás se me va a olvidar, a mí no me importa lo que haya robado, pero con él yo estaba mejor. Es que como podemos ver en ambos casos, no solo se trata de la existencia de valores del individuo que comete el acto vergonzoso, sino de la percepción de la sociedad, que en nuestros días sufre un progresivo deterioro moral, llegando a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. De esta manera, la vergüenza ha escapado del radar y llegamos a un estado donde la desvergüenza reina. En el área judicial, por ejemplo, es común criticar a jueces y fiscales por acciones que afectan a una u a otra parte procesal, pero pocos reconocen que ningún juez ni ningún fiscal podría proceder de manera injusta si no es con el aval y promoción de una de las partes procesales y de su abogado, por cierto. Y claro, cuando un juez o fiscal es sentenciado o incluso destituido por error inexcusable o por prevaricato, cosa que muy rara vez sucede, el funcionario en cuestión pasa vergüenza ante su círculo de amistades, pero nadie se fija en la parte procesal corruptora que estuvo detrás, ni en el abogado inmoral que viabilizó el delito. En resumidas cuentas, la vergüenza se produce siempre y cuando el acto se conozca públicamente y en tanto la sociedad lo repudie o condene. Pero hay algo que como cristianos debemos tener en cuenta, y es que aunque hagamos cosas inapropiadas fuera de la vista del público, del ojo de Dios no lo podemos ocultar. El Salmo 139 dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Y en complemento, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 10, dice, yo, el Señor, escudriño el corazón y examino los pensamientos. Estos dos pasajes revelan con absoluta claridad que aunque ocultamos nuestra inmoralidad del escrutinio público, de Dios no podemos escondernos, como Adán y su mujer no pudieron hacerlo. También en la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, encontramos que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos conceptos también los encontramos en los textos de religiones como el Corán y el Bhagavad Gita, del Islam y del hinduismo, respectivamente.
Y por su parte, Agustín de Hipona habló extensamente sobre este tema en su obra Las Confesiones, reflexionando sobre cómo Dios conoce no solo nuestros pensamientos, sino todo lo que somos. Él menciona que Dios es más íntimo que nuestra propia intimidad. También otros pensadores cristianos como Tomás de Aquino, en su obra Suma Teológica, explica que Dios conoce todas las cosas de manera perfecta. Un pasaje relevante es el que dice: Dios conoce todas las cosas en cuanto que es su causa. También menciona que este conocimiento es simultáneo y eterno, es decir, no se limita por el tiempo ni por el espacio. Siendo así las cosas, debemos ir finalmente a la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 5, el apóstol pone en conocimiento de su discípulo las características de los hombres en los últimos tiempos que él llama peligrosos. Y de manera concreta, en los versos 3 y 4, los describe como sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ojo con eso, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ojo también con esa última frase. Con esta descripción, no debemos sorprendernos de que hoy en día la vergüenza haya sido borrada literalmente de la conciencia de muchos individuos y no quede más que una reserva de hombres y mujeres que están plenamente conscientes de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y que aunque el mundo no lo sepa, Dios sabe todo lo que pensamos y hacemos. Finalmente, de lo que no debemos avergonzarnos es de nuestra fe, pues como dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en complemento, en Mateo 10:33, el Señor mismo nos advierte: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oremos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, abre nuestro entendimiento para comprender que tu presencia siempre está con nosotros, que de día y de noche, a toda hora y donde quiera que estemos, estamos ante ti. Y aún nuestros pensamientos más íntimos los conoces. Por tanto, que no caigamos en la trampa de creer que podemos actuar de manera pecaminosa sin que tú no lo sepas. Que tu Espíritu Santo nos guíe para que jamás seamos avergonzados delante de ti y que entendamos las señales de los últimos tiempos para prevenir a quienes tengan abiertos sus oídos a la verdad para ser salvos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.